Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver una introducción, conceptos básicos de nuestra planilla de cálculo Microsoft Excel. Excel o Excel es una de las tantas planillas de cálculo que tenemos en el mercado, también llamadas hojas de cálculo, hojas electrónicas. En el caso nuestro vemos Excel porque al ser del paquete ofimático de Microsoft tiene comandos similares y todo lo que conocemos de Word y de PowerPoint nos sirven para nuestra planilla de cálculo. Primera aclaración que vamos a hacer es que los archivos en Excel se llaman libro. Al momento de ser guardado, al guardar como o simplemente guardar, se va a guardar libro de Microsoft Excel y tiene ese nombre o esa denominación porque está compuesto por hojas. Como ven acá en la parte inferior, hoja 1, hoja 2, hoja 3, componen a nuestro archivo o fichero tal como lo hemos guardado. Cada una de estas hojas es lo que tiene la planilla de cálculo propiamente dicha, que como lo están viendo es la superficie más importante de la pantalla y es un conjunto de filas y columnas. Llamamos fila a la disposición horizontal que están nombradas a través de números, o identificadas, mejor dicho, a través de números. Las columnas son la orientación vertical, que están identificadas con letras. Y la intersección de una columna con una fila es lo que se conoce como una celda. Aquí está marcada, porque está seleccionada, la celda B3. Todo libro de trabajo nuevo arranca con la celda activa y seleccionada A1. Veamos con un movimiento veloz del teclado cuántas filas tiene nuestra planilla. 1.048.576 filas. Y columnas, si vamos con las letras, sabemos que va a llegar a la Z. Y luego comienzan las combinaciones de dos letras hasta llegar hasta XFD. Muchas, abundantes celdas que tenemos en nuestra hoja. Y eso solamente en la hoja 1, lo mismo para la hoja 2, lo mismo para la hoja 3. Y ahora le voy a hacer clic con el botón secundario, o sea, el botón derecho del mouse, para que vean también que las hojas pueden agregarse en insertar hoja, pueden ser eliminadas, les podemos cambiar el nombre y también las podemos copiar y pegar, o cortar y pegar, que sería el equivalente a mover. Todo eso dentro de un mismo archivo. Al momento de guardar, todas las hojas se guardan bajo el mismo nombre. Bueno, con respecto entonces al contenido de una planilla, vamos a decir que las celdas pueden contener tres tipos de datos. Datos del tipo texto, o también llamados alfanuméricos. Todas las letras, el espacio, los símbolos y algunos números que no van a ser operados matemáticamente. Si por ejemplo tenemos una planilla de alumnos, acá podemos poner apellido y nombres, y hasta tanto no hagamos enter o movamos con la flecha del teclado la ubicación de la celda, todavía la celda A1 no tiene ese dato. Cuando damos enter o hacemos flechita hacia la derecha, estamos en la celda B1 y apellido y nombres quedó en la celda A1. Supongamos que ahora ponemos nota 1, nos vamos con la flecha, ponemos nota 2 y acá hacemos la escritura de la palabra promedio. Perdón, ahí está, promedio. Enter. ¿Qué pasó con la celda A1 que decía apellido y nombre? Sigue diciendo apellido y nombres, como vemos en la barra de fórmulas, pero el ancho de la columna no permite ver toda la información. Entonces podemos, con el mouse, ensanchar
esa columna para tener todo el texto visible. Lo mismo con el alto de la fila, a través del arrastre de mouse, que podemos dejarla de una manera más alta. Esto se puede hacer a través de los comandos desde formato. Formato, alto de fila, ancho de columna. El otro tipo de datos que podemos tener en una planilla son los datos del tipo número. Pueden ser números enteros, como también pueden ser números decimales. No sería nuestro caso del ejemplo, pero también podría haber números negativos. Acá hay una aclaración que hacer con respecto a este ítem de menú de la cinta de opciones, que tenemos los formatos de número. Porque con los números podemos trabajar también fechas y valores del tipo moneda. Ya vamos a ver el tema de las fechas, y la cuestión de trabajar como moneda es simplemente poniéndole el signo o el símbolo que corresponda. También se manejan la cantidad de decimales, eso ahora lo podemos ver. Cuando hagamos el promedio, si nos da con decimales, podemos manejarlo con estos dos botones. Aumentar decimales, disminuir decimales. El tercer tipo de dato que puede contener una celda en Excel son los datos llamados fórmulas o funciones. Ese tipo de datos siempre comienza con el signo igual. Cuando nosotros le damos el signo igual en una celda, lo que sigue debe ser coherente. Excel debe entender qué es lo que yo estoy queriendo hacer. ¿Cómo sería el caso para calcular un promedio de esas dos notas? Tendríamos que sumar, y lo vamos a hacer utilizando los paréntesis para que se efectúe correctamente el cálculo. Y vamos a decir, yo quiero que esta nota más esta otra nota, cierro paréntesis, dividido 2, porque son dos notas, ¿no es cierto? Eso que estamos escribiendo ahí, que parece medio complicado, pero que en realidad no lo es una fórmula. Una fórmula que indica la suma de dos valores y la división como resultado final. El resultado es 9, como estábamos esperando. Si nosotros queremos hacer lo mismo para las demás celdas, para todos los alumnos que podemos tener en una nómina, esto nos resulta sencillo si nosotros arrastramos con el mouse y se autocompleta nuestra fórmula. En el caso del resultado con decimales, como vemos, la última fila contiene un valor con decimales. Entonces quedaría muy prolijo que todos los promedios, todas las notas de promedio tengan dos decimales. Vamos a aumentarle entonces la cantidad de decimales, y ahí tenemos dos decimales, ¿no? Con este botoncito de herramienta de aumentar decimales, tenemos dos decimales para el promedio. Aprovechando este ejemplo, vamos a comentar una posibilidad muy importante que tiene Excel, y es su característica más fundamental, que es el hecho de que si nosotros cambiamos un valor de una celda, automáticamente cambia el resultado. Si nosotros acá en vez de un 8 tenemos un 6, automáticamente el promedio se recalcula. Acá colocamos un 5, automáticamente nos da otro valor de resultado. No tocamos la fórmula, simplemente modificamos lo que tiene que ver con los valores involucrados. Porque si leemos con detenimiento lo que dice la barra de fórmulas, acá yo no estoy escribiendo 9,50, estoy sumando dos celdas y dividiéndolas por 2. ¿Qué tiene la celda B2? En este caso un 10. ¿Qué tiene la celda C2? En este caso un 9. Entonces la suma de las dos es 19 dividido 2, 9,50. Por ahí ya los que conocen algo de Excel podrían notar que acá no se utilizó la función promedio, pero eso ya lo vamos a hacer más adelante.
Bueno, entonces, 3 tipos de datos: texto, números y fórmulas o funciones. Eso es lo que tiene nuestra planilla de cálculo para ofrecernos. En un primer acercamiento, entonces lo que podemos ir haciendo es utilizar los comandos de formato. Entonces fíjense que en la cinta de opciones del formato tenemos cosas que para nosotros son bastante conocidas, del Word, del PowerPoint. Entonces lo que les sugiero para ir acercándonos al uso de la planilla de cálculo es armar algún tipo de planilla similar a esta, pero con formato. Bordes, sombreados, alineaciones. Esto que se ve acá no son bordes. Aclaremos que estas son líneas de división. Si uno quisiera bordes, tendría que colocarlos y ahí sí nuestra porción de planilla queda con bordes. Si uno quisiera un color de sombreado, tendría que colocarlo también y ahí tenemos entonces una planilla un poco más elaborada en cuestiones de formato. Creo que con esto podemos entonces ir cerrando para esta primera aproximación de lo que es nuestra planilla de cálculo Excel. La próxima entonces continuamos.